Ayer en la Cámara de Representantes pasó lo que se esperaba que ocurriera. No se aprobó la formación de una comisión investigadora parlamentaria sobre los negocios que se han realizado desde Uruguay con la República Bolivariana de Venezuela. El Partido Nacional había solicitado esa comisión ante la sospecha de que el gobierno de José Mujica favoreció a personas allegadas al MPP y a una empresa en particular, Aire Fresco, Sociedad Anónima, para que intermediara en negocios millonarios entre firmas privadas uruguayas y la administración chavista. Vamos a ocuparnos de este debate con dos puntos de vista desde aquí a las 9. En primer lugar, dialogando con quien impulsaba este trabajo de investigación. Vamos a conocer los argumentos del diputado Jaime Trovo del Partido Nacional. Diputado Trovo, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación. Diputado, la participación de la empresa Aire Fresco en los negocios entre Uruguay y Venezuela está siendo actualmente investigada por la justicia a partir de una denuncia que presentó el año pasado el abogado penalista Gustavo Salle. De hecho, está previsto que en las próximas semanas algunos de los principales directivos de Aire Fresco sean interrogados por la jueza María Elena Maynard, especializada en crimen organizado. ¿Por qué entendía usted entonces que era necesario generar además una comisión investigadora en la Cámara de Representantes? En realidad la denuncia del doctor Salle, que por cierto es notorio que está radicada en la justicia de crimen organizado, resulta de nuestra preocupación y planteo en la Cámara de Representantes 2 semanas antes de la presentación de esa denuncia, más precisamente en el mes de julio del año pasado, cuando se analizaba el proyecto de ley que autorizaba al Poder Ejecutivo a prestarle o a donarle o a darle a ANCAP unos 270 millones de dólares para que ANCAP a su vez le pagara a los productores que le habían vendido a Venezuela y de este modo cumplir con satisfacer una necesidad que había de que Venezuela se hiciera cargo de sus deudas, en un momento además de una crisis importante para el sector lechero, por una cuestión de precios internacionales, etcétera. Y en aquella ocasión nosotros teníamos identificado, porque nos había llegado la versión de que para hacer negocios con Venezuela había que hablar con alguien que se llamaba, o alguna empresa que se llamaba Aire Fresco. Después de esa denuncia judicial, nosotros seguimos trabajando a nivel parlamentario, buscando información. Yo solicité un pedido de informes a la Cancillería para conocer los antecedentes del acuerdo en el cual Aire Fresco virtualmente se constituía en un actor principal en las negociaciones con Venezuela, y fuimos recogiendo material que concluyó, digamos, en la formulación de una denuncia a nivel parlamentario con un propósito, que es el de que el Parlamento investigue, de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley en cuanto a sus competencias, y de acuerdo a lo que es la ley de comisiones investigadoras, que establece que el Parlamento puede crear comisiones de investigación con fines legislativos o comisiones de investigación con fines investigativos propiamente dichos. Pero ¿por qué era necesaria esa otra investigación si ya estaba en curso la judicial? Porque en la judicial lo que se puede determinar por parte de la justicia en el marco de sus competencias es si las conductas que, digamos, han ocurrido en determinada instancia o en determinado momento de la vida pública o de la vida privada son sujeto de la determinación de un delito penal determinado. Pero la investigación parlamentaria no es judicial, por tanto nosotros no podemos determinar si existe un delito, podemos presumir y eventualmente hacer una denuncia, pero lo que sí tenemos competencia, y yo creo que no debemos dejar de ejercerla nunca, es en relación a el análisis de la forma en la que se comportó la administración, porque las conductas, de la administración pública y de los administradores públicos pueden ser conductas neutras, o sea, conductas que se adapten al régimen legal y a lo que está permitido. No olvidemos el principio de que el Estado puede hacer lo que dice la ley que puede hacer o lo que está permitido que haga. Sin embargo, los particulares pueden hacer todo lo que no está prohibido que haga. Eso es un concepto que determina claramente que el administrador siempre tiene que regirse por un marco que es precisamente la garantía de la sociedad de que el administrador cumple con las reglas de convivencia, sobre todo desde el área pública. Y entonces, ¿qué hace el Parlamento? Bueno, el Parlamento puede investigar
porque lo que puede determinar son sanciones de carácter administrativo o hasta político. Digo, no es en este extremo que está planteado, pero pensemos por qué existe el juicio político en la Constitución de la República. Es porque puede haber un juicio que no sea judicial ni con sanciones penales, que tenga una sanción política como resultado de un análisis que se realiza del comportamiento de los gobernantes. Ante la comisión preinvestigadora usted presentó un documento de 30 páginas donde enumera las principales preocupaciones. Ahora vamos a ir recorriéndolas, pero para usted, ¿dónde está lo medular? Lo irregular que a usted le inquieta. En la arbitrariedad con la que el Poder Ejecutivo, el gobierno, tomó decisiones que beneficiaron a privados sin que se cumplieran reglas mínimas que tienen que ver con las garantías que los privados tienen que tener, las empresas o las personas, de la neutralidad, que es una obligación que tiene la administración, no solamente una obligación que está en las normas constitucionales y en las garantías de los ciudadanos, de las personas físicas y de las personas jurídicas, sino también en las normas que establecen que el comportamiento de la administración tiene que ser un comportamiento neutro. Neutro porque a veces, por supuesto, en el marco de una ley tiene que privilegiar un sector determinado o una persona o un grupo de personas determinado, pero eso tiene que ser en un equilibrio y por sobre todas las cosas como resultado de la existencia de normas jurídicas previas. Entonces, si el Estado administró 60 millones de dólares a través del FONDES, por ejemplo, que es el Fondo de Empresas Recuperadas, que se nutre de recursos que gana el Banco de la República por año. Si el Estado realiza un acuerdo internacional con una república en la que ésta determina que 1.000 millones de dólares durante el término de 10 o 12 años forman parte de un fondo para realizar negocios con el Estado o con privados en el Uruguay, y si el Estado mañana y no tiene controles y no lleva controles y se dice que no tiene por qué controlarlo, y si además el Estado para la operación que se realiza de ese fondo tan importante de 1.000 millones de dólares designa o toma decisiones que virtualmente están designando a personas o empresas para que cumplan un rol determinado, rol que podría cumplir cualquier otro de los que cumplen con esa tarea en Uruguay y no se han podido presentar precisamente a que su opción o su alternativa sea la seleccionada o la elegida en un procedimiento transparente, nosotros decimos, bueno, hay un comportamiento arbitrario de parte de la administración respecto del cual la investigación no significa un juicio de valor, significa investigar para saber qué es lo que realmente ocurrió. Vamos a una de las piezas centrales de su planteo. Enero de 2011, los gobiernos de Uruguay y Venezuela firman 13 acuerdos durante la visita que el entonces presidente José Mujica realiza a Caracas. De esos 13 acuerdos, solo 2 mencionan a Aire Fresco como intermediaria. ¿Cuál es su sospecha sobre esos capítulos en particular? Mire, yo voy un poquito antes, al año 2010, instancia en la cual los dos presidentes, Chávez y Mujica, convienen en una declaración pública una serie de cuestiones que tienen que ver con la voluntad de los gobiernos de llevar adelante ciertas cuestiones. En ese momento del año 2010 se firman 7 acuerdos. Y esos 7 acuerdos son firmados por ministerios, Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay y ministerios venezolanos, Ministerio de Alimentación, Ministerio de Transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Los contenidos de esos acuerdos, en los que los ministerios, los gobiernos a través de los ministros resuelven impulsar determinadas políticas, luego se bajan a tierra en el año 11, o sea, a los 5 meses de aquel primer acuerdo. ¿Y cómo se bajan a tierra? Por ejemplo, vamos a un caso, que es el caso de la importación en Venezuela de alimentos o la importación en Venezuela de algún otro tipo de equipamiento, por ejemplo, automóviles. Cuando en el primer acuerdo se dijo que había voluntad de los dos gobiernos de trabajar conjuntamente para lograr que hubiera, digamos, un intercambio alimenticio, etcétera, 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 en el segundo lo que se dice es que el Ministerio de Alimentación venezolano y una entidad que se llama Subinca, que es de suministros venezolanos asociados, que es del Estado venezolano, del gobierno de Venezuela, firman acuerdos con la empresa uruguaya Aire Fresco Sociedad Anónima, y en el caso del ministerio le voy a dar un ejemplo. Allí se dice que el Ministerio de Alimentación venezolano comprará arroz, comprará trigo, comprará pollo, comprará eventualmente carne del Uruguay
a través de la empresa Aire Fresco, que es la que se constituye de hecho en un agente, un gestor. Después veremos si es intermediario o es vendedor, porque realmente sobre ese tema se han dado muchas versiones, inclusive en la discusión parlamentaria de anoche nosotros no pudimos desentrañar esa cuestión de esos productos a Venezuela. En Venezuela la economía está estatizada. Los alimentos los importa una sola entidad, que es el Ministerio de Alimentación. Y precisamente la decisión del gobierno de Uruguay de que el acuerdo entre Aire Fresco y el Ministerio de Alimentación venezolano se realice el mismo día que se reúnen los presidentes y que hacen otra declaración conjunta y que propician la firma de otros 12 acuerdos u otros 11 acuerdos, es el día que se firman estos dos que benefician notoriamente a la empresa Aire Fresco, que, bueno, se me preguntará a mí, bueno, ¿y qué particularidad tiene la empresa Aire Fresco? Bueno, tiene la particularidad de ser una empresa de la que son dueños compañeros, militantes, amigos del presidente de la República y su movimiento político, y que han contribuido y han participado económicamente de la campaña del MPP. Cosa que cuando yo dije a principios de este año, en el mes de enero, lo primero que escuché fue de parte de diputados importantes del MPP y senadores importantes del MPP, vamos a hacerle una denuncia penal por difamación e injurias atroz porque está mintiendo, porque está diciendo algo que no es cierto. Lo que confirmé cuando presenté mi denuncia ante la comisión investigadora, sin perjuicio de otros temas que presentamos, en este caso fue que el Movimiento de Participación Popular había declarado que Aire Fresco le había donado recursos para su campaña. Vamos por partes. En uno de los puntos, el 13 de los acuerdos de enero de 2011, uno de los dos en los que se menciona a Aire Fresco, el título es Acta Compromiso para la Comercialización de Alimentos. Y se explica, objeto, estudiar la factibilidad para desarrollar mecanismos de cooperación para la comercialización hacia la República Bolivariana de Venezuela de rubros alimenticios desde la República Oriental del Uruguay, con especial énfasis en los siguientes rubros y las cantidades que corresponderán a una primera fase de suministro previsto para el año 2011, a saber, y ahí aparecen los productos que usted ya mencionó, 40.000 toneladas métricas de arroz en cáscara, arroz paddy, 20.000 toneladas métricas de trigo, 3.000 toneladas métricas de pollo congelado. Este es el que firman por Venezuela el ministro del Poder Popular para la Alimentación y por Uruguay Omar Alanís, presidente de la empresa Aire Fresco. Pero acá lo que se prevé es estudiar la factibilidad para desarrollar mecanismos de cooperación para la comercialización. Sí, entonces hay otra acta en esa fecha en la que Aire Fresco conviene con una entidad que se llama Subinca poner en marcha la conformación de una empresa mixta de comercialización, que es obviamente el mecanismo o el instrumento a través del cual las exportaciones de Uruguay se realizarían al mercado venezolano. Sí, este otro es para crear una empresa mixta de carácter comercial que permitiera la importación, exportación, representación, intercambio, distribución, comercialización, compra y venta de productos, bienes y servicios asociados para atender los requerimientos de diversas entidades públicas y privadas de ambos países. O sea, por un lado el Ministerio de Alimentación, que es el que se encarga de la distribución de los alimentos en Venezuela, y por otro lado la entidad Subinca, que es una entidad especializada en la importación de todo tipo de bienes estatal. No se importa nada en Venezuela si no lo autoriza el ministerio o esta entidad, porque son los únicos que están autorizados o los que están autorizados a conceder líneas de percepción de dólares o de divisas para poder comprar los bienes que se van a importar a Venezuela. De hecho, es cerrar un círculo en el cual Aire Fresco termina siendo, para esos productos que le he señalado, una empresa virtualmente monopólica. Si el Uruguay quiere exportar arroz, quiere exportar pollo, quiere exportar trigo, lo que es notorio es que va a tener que hacerlo a través de Aire Fresco. ¿Por qué? O con la intermediación de Aire Fresco. ¿Por qué? Porque ella se ha asociado con el comprador, con el que está del otro lado. Pero ayer, durante el debate, el diputado Óscar Groba, que integró la preinvestigadora, decía, esta empresa mixta con Aire Fresco nunca se conformó, nunca hizo ningún negocio, nunca vendió nada, ni dice en ningún lado que cualquier tema tiene que pasar por Aire Fresco. O sea, hay acá una desinformación total, algo que nosotros hemos constatado y por lo tanto en este caso queremos decir con total claridad que tampoco amerita una comisión investigadora. Bueno, a ver, cuando nosotros decimos que hay un protocolo porque además lo dice el protocolo, que lo que pretende es que se cree una empresa mixta de comercialización, lo que estamos diciendo es lo que el gobierno uruguayo prohijó
permitiendo o facilitando, porque además los acuerdos todos tienen el mismo tipo de redacción, se deben haber hecho en la misma oficina y por la misma persona, que una empresa privada uruguaya haga un acuerdo con dos entidades públicas venezolanas que tienen el monopolio en Venezuela de la compra de determinados bienes. Que no se haya configurado la creación de esa empresa mixta de carácter nacional, de carácter internacional, bueno, esa es una circunstancia, pero eso no quiere decir que Aire Fresco no haya intermediado o no haya vendido, porque lo que no quedó claro no quedó claro anoche en la sesión de la Cámara, y nosotros queremos investigar, es precisamente cuál es el volumen de recursos o cuál es el volumen de bienes que a través de Aire Fresco, con la intermediación de Aire Fresco, con la gestión de Aire Fresco, se exportaron a Venezuela, que estimamos, porque se reconoce que Aire Fresco ha intervenido en un volumen de venta de productos del entorno de los 150 millones de dólares. Sí, por ejemplo, el diputado José Querejeta, del Partido Socialista, dice que la empresa Aire Fresco solo representa 8% de los negocios de Uruguay con Venezuela, por lo que no puede decirse que sea o haya sido el peaje de esa relación. Bueno, mire, el 8% de los negocios con Venezuela, si estamos hablando de un volumen que puede llegar hasta los 1.000 millones de dólares, es realmente una cantidad muy importante. Pero además, lo que quiero decir es que el 92% restante de los negocios con Venezuela lo han hecho 114 empresas. Y el 8% lo ha hecho una sola empresa, que es en este caso Aire Fresco Sociedad Anónima, que nunca debemos olvidarnos que es la empresa de los amigos del presidente Mujica y a su vez la empresa socia, contribuyente y cooperante con el MPP, algo que cuando lo dijimos nos lo negaron y luego pudimos confirmarlo con documentación oficial. Es increíble que nos hayan negado algo que luego nosotros pudimos probar mediante una fotografía, digamos, un impacto de la página de la Corte Electoral, donde los sectores políticos dejan constancia de las donaciones que han recibido. Entonces, hicimos algunas consultas a propósito de acuerdos como este que se firmaron entre Uruguay y Venezuela en el sector académico. La respuesta que se nos dio es que no resulta muy habitual que una empresa intermediaria participe desde el vamos en un acuerdo entre dos países. Lo normal es que el acuerdo se lleve a cabo y lo firmen representantes de los gobiernos. Después sí, en general, aparecen los intermediarios para concretar los negocios entre los privados o entre privados y un gobierno. La participación de intermediarios es particularmente frecuente en acuerdos que tienen como bien a comerciar alimentos, porque son precisamente ellos, los intermediarios, los que tienen los contactos y saben cómo comercializar. Pero esto ocurre casi siempre después que se firme el acuerdo, no antes. La puntualización que venía agregada, de todos modos, es que no es algo necesariamente ilegal, solamente es poco frecuente. Bueno, pero cuando yo le digo que acá hay un proceso, un íter, en el cual en el año 2010 los gobiernos convienen en llevar adelante cierta política y en el año 2011 aparece un acuerdo que establece que hay una empresa privada uruguaya que es la única que puede desarrollar esa política o esa actividad conjuntamente con la entidad oficial y monopólica del otro país, lo que estoy diciendo es que hay una especie, como nos decía alguien que analizaba estos temas, de traje de medida, como que se prepara algo que luego se decide, si no se decidió antes, que se introduzca el privado para poder llevar adelante esa actividad. Pero además quiero decir algo. La empresa Aire Fresco es una empresa que no tenía ninguna experiencia. La primera actuación de la empresa Aire Fresco en negocios, digamos, de exportación de productos o de venta de productos desde el Uruguay, es en el año 2011. Es precisamente a partir de la firma de ese acuerdo. ¿Qué es lo que usted, ¿Qué es lo que usted sospecha entonces? Bueno, lo que sospecho, lo que presumo, es que hubo quien tomó la decisión de beneficiar a esta empresa para que fuera la única, la primera, la que estaba en la plataforma de lanzamiento de negocios que tenían una perspectiva de volumen realmente muy importante, que la tuvo, porque nos han reconocido en las últimas horas que Aire Fresco participó en negocios del entorno, reitero, de los 150 millones de dólares. Es por eso que nosotros hemos dicho, si la administración durante los últimos años fue construyendo acciones de gobierno que tenían como directa consecuencia que un empresario privado vinculado política y económicamente al sector del presidente de la República o de su cuerpo de asesores, porque yo no tengo por qué decir que el presidente hizo esto, lo que quiero decir es que alguien lo hizo del entorno del presidente. Bueno, yo me pregunto por qué el Frente Amplio no quiere
que en una comisión investigadora se conozca todo el proceso, se conozca la razón, se conozca quién trajo el papel, quién trajo el nombre, quién lo puso encima de la mesa, quién dijo, bueno, miren, estos señores son realmente quienes van a llevar adelante esa voluntad y vocación que tienen los presidentes Chávez y Mujica en este caso, para que haya complementariedad en el área de la alimentación. Y bueno, esa es la razón, esa, entre otras, por supuesto, que la denuncia es mucho más amplia, para conformar una comisión investigadora que lamentablemente, en razón de los votos del Frente Amplio y de Asamblea Popular, curiosamente Asamblea Popular, un sector de izquierda que se proclama, digamos, una especie de azote al Frente Amplio por los renunciamientos que ha tenido en materia ética, en materia de política, en materia programática, en materia ideológica, anoche le dio los votos para que no se investigara esta cuestión dice, y otras. Curiosamente. Yo digo curiosamente porque me extraña construir un discurso en torno a que lo que nosotros planteamos es parte de una conspiración internacional de la derecha contra el gobierno del chavismo o del socialismo del siglo XXI. Ese fue el argumento de Unidad Popular. Ese fue el argumento. O sea, hay una operación que el Partido Nacional, Partido Colorado, el Partido Independiente y el diputado Mujica del Frente Amplio se han puesto de acuerdo en llevar adelante para complicarle la vida al gobierno de Nicolás Maduro, y entonces por esa razón no van a investigar qué es lo que hizo el gobierno de Mujica. De los acuerdos que se firmaron aquel enero de 2011 entre Uruguay y Venezuela, aquellos 13 acuerdos, 2, según ya vinimos mencionando, incluyen explícitamente a Aire Fresco. Pero hay otros 2 que incluyen de manera directa a otras 2 empresas. Efectivamente. Una, Urutransport, y la otra, Atlansur. El de Atlansur tiene como objeto avanzar en la instalación de 2 plantas de recepción, acopio, mezclado y producción de alimento balanceado para ración animal, una ubicada en el puerto de Nueva Palmira, Uruguay, y otra en Puerto Cabello, Venezuela. Sobre este punto, sobre este acuerdo, ¿usted también tiene inquietudes, sospechas? Sí. Tenemos sobre todo los acuerdos, en ese caso, que firmaron privados, los 4, los 2 de Aire Fresco, que usted menciona, y el de Eurotransport. ¿Y por qué? Porque el acuerdo que firma esta firma con una entidad venezolana de puertos, es un acuerdo que tiene en correlato otro acuerdo el mismo día firmado por la Administración Nacional de Puertos del Uruguay con una entidad Bolipuertos, que es la que está a cargo, digamos, de los puertos en Venezuela. Entonces, la pregunta que nosotros hacemos, y nadie nos respondió, porque realmente nos han salido a decir cualquier cosa, por ejemplo, la empresa Atlansur es una empresa vinculada al Partido Colorado, bueno, ciudadanos del Partido Colorado. A eso iba. El diputado Oscar Groba destacó ayer durante el debate que el dueño de Atlansur, esta empresa que yo acabo de mencionar, Dulio Albertoni, no es frente amplista, sino del Partido Colorado. Con más razón, la investigación, nosotros no tenemos ningún interés en Aire Fresco porque sean de Tupamaros o porque sean del MPP. No, ustedes han puesto un foco importante en Aire Fresco. Por supuesto, porque lo que demostramos fue la vinculación económica entre Aire Fresco y el MPP. O sea, militantes del MPP, amigos de José Mujica, uno de ellos administrador del fondo Raúl Sendic, que se benefician con un negocio muy importante como consecuencia de un acuerdo en el cual aparecen como contraparte uruguaya de una entidad monopólica venezolana para exportar nada más ni nada menos que productos de alimentación de la canasta básica. Es como aquello de, tiene todas las características de un rinoceronte y yo le quiero llamar elefante o le quiero llamar hipopótamo. No, es un rinoceronte. O sea, yo lo que tengo es la duda legítima que le surge a cualquier ciudadano que analiza este proceso, que dice, pero ¿por qué apareció Aire Fresco? ¿Por qué no otros? ¿Por qué no se llamó a acá aparecen otros, acá aparecen colorados. Perfecto, pero acá estamos ante otros 2 casos. Yo me pregunto, ¿por qué la Administración de Puertos conviene una cosa con la entidad pública venezolana de puertos y el mismo día hay un privado con una entidad pública venezolana de puertos dependiente de aquella que firmó con el ministerio, con ANP, un acuerdo casi de las mismas características? Porque nosotros nos preocupamos por hacer un comparativo de los textos y parecen los mismos, han cambiado solamente algunas cosas. Alguien se encargó de hacer el texto de los 2 y eso hay que saberlo. ¿Por qué fue este operador logístico que tiene años en el mercado en Uruguay, pero no lo han sido otros que eventualmente podrían haber concurrido a una competencia abierta diciendo, yo estoy en condiciones de establecer en Montevideo una planta logística y en los puertos venezolanos para la exportación de alimentación? Y el caso de Urutransport, que es una cooperativa que es una empresa gestionada
que recibió fondos de parte de el Fondes, que tiene la particularidad de haber firmado un convenio con Corpoelectric, que es una compañía estatal venezolana, que es la única que se encarga del tema de la electricidad, la transmisión, la distribución, etcétera, etcétera, etcétera. También nos interesa, ¿por qué? En primer lugar, porque queremos saber por qué aparece allí. También el proceso anterior, que se explique, que hayan razones para la decisión de impulsarla para que firmara ese acuerdo. Pero además, es una empresa que ha sido financiada por el Fondes. Y según nos ha dicho el propio, director o presidente de Fondes Sinacop hoy día, el exdiputado Bernini, Urutransport como Funsacop, si no cobran lo que le venden a Venezuela, mueren. O sea que son dependientes del mercado venezolano. Hemos puesto dinero de las rentas del Banco República, que resultan de los intereses que el Banco República le cobra a los jubilados, a los empleados públicos, a los empresarios, a los productores rurales, de sus créditos, en un agujero negro, que es el caso de Fondes, que está también integrado en la denuncia, en negocios que sabemos que son prácticamente incapaces de desarrollarse por sus propias capacidades o por sus propias virtudes en la competencia económica. Entonces, ¿cómo no vamos a poner encima de la mesa preguntas, que son las que eventualmente en una investigación se tienen que realizar, para conocer cuál ha sido el talante y la actitud del gobierno en estos casos? Para finalizar, diputado Trovo, luego de conocer las razones, de repasar con usted los argumentos por los cuales entendían que había que crear una comisión investigadora, vayamos a la realidad. La comisión investigadora se frustró, no salió. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos? Los próximos pasos son analizar con los partidos que hemos votado, digamos, la posibilidad de la creación de la comisión investigadora, qué pasos seguir. O sea, yo creo que nosotros no podemos tomar una determinación si no conversamos con ellos. Obviamente parece lógico que hay un camino inevitable, que es que los antecedentes que nosotros hemos podido recoger y las suspicacias que nosotros tenemos las ingresemos en un planteo que eventualmente pueda ser presentado ante la justicia. ¿Hay elementos como para una denuncia penal? Bueno, eso lo va a juzgar el juez. Yo creo que por lo menos nos hemos asistido conversando con algunos especialistas en derecho penal en el sentido de lo que podrían significar algunos de los comportamientos que allí están incluidos, ¿no? O la sospecha que puede haber. Ahora, es una pena, lamentablemente, que una instancia parlamentaria, que sí, por supuesto, como todo lo que tiene que ver con la política y el debate ciudadano que se da en ese microclima que existe en el Parlamento, iba a generar un hecho político durante algunos meses. Pero no puede por eso ni el país pensar, ni un sector político pensar que allí lo que hay es maliciosidad y propósito de dañar, cuando en realidad lo que estamos queriendo es utilizar un instrumento legítimo de conocimiento ciudadano a través del Parlamento de qué es lo que pasa en la administración. Porque esto se ha hecho todo oculto y se quiere mantener oculto. Entonces, bueno, tendremos que ponernos de acuerdo en qué formato le damos a la presentación de estos antecedentes, y eso va a ocurrir como consecuencia, les reitero, de lo que vamos a conversar con el Partido Colorado, con el Partido Independiente, con el propio diputado Mujica y quienes han acompañado esta instancia parlamentaria. Diputado Jaime Trovo, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Volvemos sobre el tema dentro de unos minutos. Escuchamos la otra campana en esta materia con el diputado Cayani del MPP.